Nada te turbe, nada te espante, todo se pasa. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Santa Teresa de Jesús. Señor cura párroco de esta de Santa María del Arcón, hermano mayor, diputado de cultos y junta de gobierno de la antigua, real e ilustre hermandad del Santísimo Sacramento, ánimas benditas, Santum Lignum Crucis y cofradías de nazarenos del Santísimo Cristo del Amor, Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores. Familiares, amigos, hermanos y devotos todos en torno a Jesús sacramentado. Alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. 14 de junio de 2025. Escribimos: presentación Francisco José Morillo Benítez, en azul y subrayado de rojo. Dejamos una pauta en blanco y ponemos en formato de lista: profesión, familia, trayectoria. Y ustedes os preguntaréis, ¿qué significa todo esto? Pues no es ni más ni menos que el día a día de mis padres y míos, nuestra sintonía mañanera, pero con una gran diferencia. Aquí no hay ruidos, ni murmullos, ni pequeñas voces que te dicen: maestra, maestro, ¿en qué cuaderno lo escribo? Mi padre, como muchos saben, es maestro, y no solo agricultor, como otros muchos piensan. Lleva toda una vida dedicándose a enseñar a los más pequeños, en una etapa algo complicada, la de infantil y primaria, donde los niños aún están vírgenes de conocimiento. Su asignatura, a mi parecer, es de la más compleja que hay en esta etapa educativa. Muchos pensaréis: lengua, matemáticas, inglés, conocimiento del medio. Y la respuesta no es ninguna de ellas. Es religión y moral católica. Y estaréis pensando: ¿difícil religión? Si es una de las asignaturas conocidas como María. Necesito que paréis a reflexionar un momento y que os vayáis años atrás, a vuestro yo del colegio, con pocos años de edad, donde aún reinaba la inocencia. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y la Virgen María? ¿Dios existe de verdad, maestro? ¿Pero es un hombre viejo? ¿Tenía barba? ¿Y los tres son una misma persona? ¿Cómo va a ser eso, maestro? Qué difícil contestar a estas preguntas, ¿verdad? Nuestro exaltador tiene a diario la oportunidad de resolver este enigma por los más pequeños y acercar al Santísimo a la escuela, donde tanta falta hace. Y no penséis que es una tarea simple, mucho menos en la sociedad en la que vivimos, en la que se vende la meditación, el dejar la mente en blanco, el sentirse bien, pero en la que se trabaja poco el respeto hacia lo católico. Esta tarea la comparte con mi madre desde que ambos eran muy jóvenes, y no queda solo en el ámbito personal, sino que va más allá y se convierte en su modo de vida. Tanto a mi hermano Manuel como a mí nos han inculcado que Dios es el centro de la familia y que su madre, la Virgen, es nuestra madre, independientemente del título que ostente. Nuestra familia es peculiar. Podemos decir que no existe un arraigo familiar a una hermandad, y muchos de nuestros amigos se quedan sorprendidos de la variedad. En mi casa convive la Veracruz y Rosario, la Piedad, nuestro Padre Jesús, y se incorpora la Bodeguita y los Dolores, de la cual ya es el hermanito. Pluralidad. A todos nos une una misma devoción de Gloria, nuestra patrona. Pues eso nos han enseñado desde siempre. Cada uno es libre de elegir y decidir, teniendo algo en mente: la Virgen siempre es la misma, y nuestro Padre, el Señor, igual, sin rivalidades ni aspavientos. Volviendo a mi padre, Francisco José, y como la mayoría ya lo conocéis, está puesto en esto de la oratoria y los atrios. Quien no está muy puesta es la humilde presentadora.
Él, además de ser un magnífico orador e incansable músico, clarinetista, organista, violinista, se decide por su pasión. Si tiene algo en mente, tarde o temprano lo conseguirá, porque por perseverancia, intensidad y constancia no quedará. Creo que el único nuevo cargo que hasta hoy no ha sido dicho en una atril para presentarte es el de abuelo. Hoy yo, la madre de Javier, puedo decir que esta nueva misión con la que llevamos un par de meses está siendo tan especial y bonita como esperabas, porque solo verte con tu nieto es ver el amor que transmites, como Dios con sus hijos. Aquí os dejo a mi padre, el atril es suyo. De sus palabras solo saldrán alabanzas al Santísimo, estoy segura. Alabado sea Jesús sacramentado, sea por siempre bendito y alabado. Sea por siempre bendito y alabado el Santísimo Sacramento del altar. Para Javier, nuestro primer bien, don y tesoro de la vida que nos ha sido dado. Reverendo señor cura párroco de Isla de Santa María de Jericó, señor hermano mayor, diputado de culto y junta de gobierno de esta antigua, real e ilustre hermandad del Santísimo Sacramento, ánima bendita, santo lindo cruce y completo de Nazareno del Santísimo Cristo del Amor, santo entierro de nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Señora de los Dolores. María, mi niñez. Familia, amigos, hermanos, comunidad parroquial, devotos y adoradores de Jesús sacramental. Agradecer a todos vuestra asistencia y de forma especial a la Junta de Gobierno de esta querida hermandad por la confianza depositada hacia mi persona para responsabilizarme en la tarea que hoy nos convoca y une en este acto. Labor que considero sin ánimo de vanidad ni orgullo, todo un honor por el privilegio dado al ser elegido en esta 30ª edición como exaltador. Máxime en un año tan especial para esta hermandad que Dios mediante será realidad
devoción canónica de Nuestra Señora de los Dolores en poco más de 3 meses. Agradecimiento que también extiendo a ti, María, por tu presentación. Es fácil empezar así. Poco más te voy a decir, sabiendo además que el papel y lugar que me ocupa no es el que más te agrada, pero lo mismo que los padres hacemos por los hijos y los nietos, hoy te ha tocado a ti hacer por tu padre. Esta es la reciprocidad de la vida. Agradecer también al equipo sacerdotal por la colaboración y disponibilidad en el desarrollo del acto, al coro y a Emilio, que con su buen hacer me da gran solemnidad. Comentabais en las redes sociales, cuando hiciste público aquel 21 de noviembre, mi nombramiento como exaltador de la Eucaristía, que recibía el encargo de otras cosas con emoción. Y no me equivocaste, porque fue recibir la noticia y resonar en mí esos versos de López de Vega. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? ¿Qué interés se le sigue Jesús mío? Precisamente yo, precisamente en este momento, y además tener que hablar de ti. Entenderéis pues que las circunstancias no eran para menos, y menos aún para una persona que le cuesta una lágrima. Así que esa emoción daría paso días después a la prudencia, el temor y la preocupación. Porque hablar de Dios en un mundo donde, al menos esa es la impresión, poco interés se tiene hacia ese amor total, donde se apuesta por lo efímero y superficial a lo eterno, lo relativo frente a lo absoluto, lo real, tangible y demostrable frente al misterio, donde la ciencia desplaza o niega en no pocas ocasiones el diálogo con la fe, o incluso parece que precisamos una fe científica como si fuera salida de laboratorio. En esta circunstancia supone todo un reto. Desafío en un mundo donde la deshonestidad y falta de la verdad está ganando un sitio preferente tanto como la falta de moral para tener éxito y triunfo, que lleva hasta con naturalidad usar incluso medios espurios para conseguir determinados fines. Fe que en no pocas veces está más cerca de la de Tomás, que necesita ver para creer, que la del pastor de Lourdes de Cardena, nuestro padre en la fe. Pero estamos también en un mundo donde, leyendo nuestra historia contemporánea hasta la más reciente, vamos descubriendo que tanto en la ausencia como en ese Dios silenciado es donde más se está necesitando su presencia y su palabra. Presentar pues la Eucaristía entre un modismo anticlerical y anticristiano puede ser tan complejo como necesario, porque la humanidad necesita con urgencia una amplia puerta a la esperanza, como este año la Iglesia lo está celebrando con el jubileo proclamado por el recientemente fallecido Papa Francisco. Un mundo que apela en silencio a la necesidad de Dios, del Dios amor, del amor de Dios. El recién nuevo sucesor de Pedro, el Papa León XIV, en su misa con el colegio cardenalicio al día siguiente de su elección, lo reflejó en su homilía. La falta de fe lleva a menudo, dice, consigo a dramas como la pérdida del sentido de la vida, el olvido de la misericordia, la violación de la dignidad humana, la crisis de la familia y tantas heridas más que acarrean no poco sufrimiento en nuestra sociedad. Así también lo expresó San Juan Pablo II en Dominica Cena, con respecto a la participación eucarística. Dice: la Iglesia y el mundo tienen una gran necesidad del culto eucarístico. Jesús nos espera en este sacramento del amor. No escatimemos tiempo para ir a encontrarlo en la adoración. Cuando empecé a pensar y meditar cómo hay que hablar sobre la Eucaristía, me di cuenta que eso de hablar de Dios, del misterio, era una empresa harto difícil. Hablar de lo inabarcable, hablar del inefable, hablar de lo que es casi imposible explicar con palabras. Esto sería un camino complejo de recorrer. Así decidí que en vez de hablar de Dios, sería más oportuno hablar con Dios, hablar de Él, con Él. Con ese Hijo de Dios del amor incansable,
insaciable, inabarcable, incomprensible, que abre y extiende sus brazos y que nos alimenta no por aquel maná del éxodo de la antigua alianza, de los que comieron y murieron, sino por su palabra, su cuerpo y su sangre, anunciada, entregada y derramada como rúbrica de la nueva y eterna alianza para vencer el mal y conquistar nuestra salvación. Exaltar la Eucaristía en la que todo se contiene, porque contiene a Dios mismo, es exaltar las grandezas del Señor en su mensaje. Mensaje que abre siempre la puerta a la esperanza, siempre y en todos los tiempos, porque todo se pasa, todo se muda, todo se altera, pero solo Dios permanece. Mensaje que en no pocas ocasiones, siendo como alcohol en la herida, es al mismo tiempo bálsamo consolador, huracán que es brisa, destello que no ciega, por los renglones torcidos en los que solo Él puede escribir derecho. Con estos sentimientos y haciéndolo como cuando le dijo a los suyos, cuando recéis, entra en la habitación, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está presente en los secretos. Pues así he contemplado este misterio de la Sagrada Eucaristía, que con la venia de Jesús sacramentado paso a compartir y expresar con la misma ilusión y alegría de aquel niño que hace más de medio siglo recibió por vez primera a Jesús sacramentado vestido con su impoluto traje de comunión de la Orden de Santiago. Dios es amor. Podría haber buscado y rebuscado una frase, la cita de un gran teólogo, de la patrística, de alguna encíclica o carta pastoral sobre la Eucaristía, que me sirviera para darme efecto y despertar la atención de los presentes en el comienzo de este texto. Sin embargo, he decidido por esta propuesta de Dios es amor, aunque pueda resultar tan recurrente como hasta manida, por tantas veces usada y escuchada. Pero en estas tres palabras, tres, como el misterio trinitario que hoy celebramos, se contiene todo. Exaltar la Eucaristía no es más que exaltar el amor. Amor que, como dice Juan en su Evangelio, amó tanto a los suyos que los amó hasta el extremo. Y de ahí que Madre Teresa de Calcuta diga que hay que amar hasta que pueda. Así que desde esta verdad, de la verdad que el amor es la entrega total e incondicional, que por permanecer y ser inagotable y seguidor de la Eucaristía, se cimenta y soporta esta exaltación. Empecemos por contemplar la marca y darle el santo tributo de la adoración. Según cálculos probables, sería el 14 de Nisan del año 3790 de la fundación del mundo por la tradicional contabilidad griega, el 784 después de la fundación de Roma, según el calendario romano, y el 6 de abril del año 30, en la era cristiana, puede ser. Entre los evangelios sinópticos y el de Juan hay una diferencia de fecha. Diferencia que en nada afecta al hecho ocurrido en el cenáculo, pues los evangelistas elevan el interés teológico al cronológico. Como toda gran fiesta, la celebración de esta última Pascua, la última cena, y la que será primera Eucaristía, va a precisar de un lugar y su preparativo. Preparativos que se dispondrán en el punto que, a petición del Maestro, habría de indicar a sus discípulos un curioso hombre, el hombre del cántaro. En el lugar designado, la sala se dispondría, como era costumbre, con sus alfombras, cojines y divanes. El cordero, la ensalada de hierbas amargas, las tortas de pan sin levadura y el cuenco de vinagre en la que las mojarían, recordando las amarguras del cautiverio de Egipto. Vino suficiente con un quinto de agua, como marcaba la ley, y salsa de almendras, higos, dátiles machacados, el vino con canela y los cántaros de agua para las abluciones. Con Jesús, sus discípulos comieron varias veces la Pascua.
aquella última cena era distinta. Era una fiesta con un matiz amargo. Los suyos se habrían contagiado de la emoción con la que Jesús la estaba viviendo. Por eso aquel cordero, aquel pan y aquel vino se le llenaba de símbolos que en esta ocasión no lograban entender. La alegría de la fiesta pascual la ensombrecería una tensa solemnidad por los anuncios dramáticos que Jesús les había hecho en días precedentes. Dios es amor. Y por eso deseó comer esa Pascua con los suyos. Mas sus palabras negativamente. No cumple esta vez con el rito porque Jesús llena su copa y la pasa diciendo: tomadla y distribuidla entre vosotros. Y además les lava los pies. ¿Pero qué es esto? ¿Qué hacía el maestro? ¿Qué sentido tenía? ¿Estaba quizá Jesús vegetariano? Este era un gesto propio de los esclavos que se salía de toda la boca. El desconcierto inundaría el cenáculo en un estrepitoso y espeso silencio hasta que Jesús llega al testarudo de Pedro, quien rompiera aquel budismo. Pedro, al igual que la Iglesia, no cae ante una situación incomprensible, inaguantable e insostenible. Nuestra realidad, en no pocas ocasiones con Pedro, también tiene que alzar la voz y hablar de Dios. Pedro va a representar a los sin voz, que por un motivo u otro no pueden hablar. Esos otros muchos que están o son silenciados. Y hablar de Dios no admite dobleces. No podemos aceptar una sociedad, por muy globalizada y plural que sea, sin valores morales y verdades absolutas. Porque no podemos exigir paz, respeto a la naturaleza, a la vida, al otro, cuando estamos sin referentes y en medio de un relativismo, hastío e indiferencia dominante. Una sociedad sin valores absolutos y sin moral está abocada a sufrir una septicemia social. Más aún cuando se está sutilmente acostando el sentido trascendente del ser humano. Arrancar o pudrir las raíces del árbol no lo va a hacer más libre, pero sí lo va a disponer al estado perfecto para trocearlo y hacer leña de él, hasta del leño verde. Por eso Pedro, ante el desconcierto de todos, se planta e interroga a Jesús con su carácter tozudo y cerrito, resolviendo el maestro la situación casi con un ultimátum. Un reto en el que Pedro prácticamente se juega la amistad con el maestro. Si no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Pedro accede, aunque no sabemos si al igual que los demás lo entendió en aquel momento. Lo que sí está claro es que su respuesta: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la frente, no deja duda, por tanto, a que se resistía a perder su amistad con el Nazareno. Deja a un lado su propio interés, su ego, en favor de la propuesta de Cristo. Pedro, horas después, lo negaría, pero acabaría llorando amargamente su flaqueza en señal de arrepentimiento. Judas, a quien también lavó los pies, moriría ahogado en su propio pecado. En el lavatorio de pies hay algo más que un ejemplo de simple humildad. Por eso los presentes quedan perplejos ante ese cambio de valores que se produce en ese acto. Dios arrojado a los pies de los hombres, incluso al de Judas, a pesar de saber su condición. Momento en el que hay una revolución porque el orgullo queda abatido, aniquilada la explotación y condenado todo servicio que no sea recíproco. Revolución que no atenta contra ninguna autoridad, ni siembra ningún odio, porque es y parte del amor. Jesús, en el cenáculo, abre la puerta a la Cáritas, a la fe y a la futura doctrina social de la Iglesia que con la encíclica Rerum Novarum en 1891 el Papa León XIII escribiera a raíz de la preocupación de la situación social que la nueva y incipiente industrialización va a provocar. Acabada la cena,
del mismo pan que antes había comido, toma uno de la mesa, lo parte en dos trozos, lo bendice como tantas veces lo había hecho y se los da a quien está a su derecha e izquierda, pronunciando unas palabras tan sencillas como misteriosas, y los invita a comer todos de ellos. De ese mismo pan partido y repartido, lo mismo hizo con la copa de vino. Todos comen y beben de esas especies, obedeciendo al Maestro, sin que notaran algún sabor especial o distinto del que durante la cena habían comido. Ni cantos, ni incienso, ni repiques de campana, nada. Solo una frase misteriosa: hacer esto en memoria mía, llenaría el inmenso silencio de todo el cenáculo. Los 12 quieren entender, pero los acontecimientos les desbordan, aunque recuerden que en algunas ocasiones Jesús les hablara en sentido metafórico, que es el pan. Ahora pasa a hablar de otro pan y de otro comer, más allá del maná del desierto. Ahora Jesús hablaba, para el escándalo de quienes le escuchaban, de comer su carne y beber su sangre. ¿Estaba Jesús proponiendo una antropofagia? ¿Sería degollado y descuartizado como los bueyes y corderos del templo? Los apóstoles, a pesar de su sorpresa y perfectos conocedores de Jesús, saben que Él en esos momentos no está hablando de simbolismo ni de parábolas. Y lo mismo que los suyos no entendieron cómo se realizaba esa presencia, aún no lo terminamos de entender los cristianos. En el Tabor no entienden nada, solo están muy a gusto. En el cenáculo tampoco se entiende lo que ocurre. Eso mismo nos cuenta la bella historia de San Agustín a orillas del mar, intentando entender tan grande y augusto misterio. Y por eso San Cirilo declara: no te preguntes si esto es verdad, sino arroje más bien con fe las palabras del Señor, porque Él es verdad, no miente. De ahí que como la real presencia de Cristo está velada en las especies eucarísticas, Santo Tomás nos declara que esa presencia no se conoce por los sentidos, sino solo por la fe. Y tanto lo cuestionamos o interrogamos porque nos gustaría verle como una persona tal cual nosotros. Dios es amor. Y como ningún enamorado se resigna a una partida, busca alguna manera de que su presencia siga estando de algún modo presente en la persona que ama. Pues Jesús, como verdadero amante del género humano, lo hace no con símbolos, sino con su presencia auténtica en el pan y en el vino. Y eso lo destaca claramente en el sentido personal y posesivo. Para que no quepa duda, y desde un análisis lingüístico, el pronombre personal y posesivo abre las dos frases. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. La fórmula designa de forma evidente lo que Jesús tiene en sus manos. La identidad entre pronombre y predicado no da lugar a una interpretación como pudiera ser esto significa, puede ser, quiero decir, no. No es que quiere decir, sino que lo es, más allá de la apariencia material del pan y del vino. Y como Dios es amor, la última cena, sacrificio incruento del jueves, víspera de la crueldad humana del viernes, no termina en sí misma. Jesús ordena que se repita, pero no la cena de Pascua que los judíos llevaban siglos repitiéndola, ni una simple reunión de amigos para recordarla. En esas 5 palabras, haced esto en memoria mía, es lo que hoy en miles de altares, por miles de sacerdotes con sus manos de hombre, pero por la eficacia y gracia que proviene de Dios, por el sacramento del orden, se repite el milagro de que Cristo siga estando en medio de nosotros. Gracias a que con la Eucaristía Cristo funda paralelamente el sacerdocio y continuará como institución permanente en la Iglesia esa presencia suya en el pan eucarístico. No será hasta
la luz del domingo, cuando comprendan todo eso que les aturde y no alcanzan a comprender, y que como un huracán les empujará tras Pentecostés por todos los caminos del mundo, inaugurando la unidad, santidad, catolicidad y apostolicidad de la Iglesia. Despierta, alma dormida. Acude al sagrario, cual ave al refugio herida. Como el agua a la sed, la abeja a la flor querida. Alma fiel, acércate confiada y agradecida. Sin pudor ni miedo, abre tu corazón y arrodillado rinda adoración a Jesús de Eucaristía. Cordero inmolado que aguarda en el sagrario sin noche ni día. Ante él póstrate, en el que el silencio oye, en lo oculto ve, y sin la razón entenderlo, Dios que ahí se oculta grande misterio es. Del verbo que por él todo lo hizo, de mujer inmaculada, por el Espíritu fue concebido, engendrado y no creado, en un pesebre al mundo vino. Por el amor nos fue dado, 3 manos y unos pastores, los primeros en adorarlo. Por el odio, al exilio llevado, por el Padre protegido y custodiado, en sabiduría fue creciendo, y un reino tras su bautismo anunciado. Los ciegos vieron, sanaron los enfermos, anduvieron los cojos, los sordos escucharon, perdonó los pecados, los paralíticos se movieron y los muertos resucitaron. Mas no lo vio quien veía, ni lo oyó quien oía. Quien se movía quieto quedó, y murió quien vivía. Como primicia de la alegría, el agua en una boda en buen vino convertiría. En el cenáculo después, su sangre en el ara de la Eucaristía sería. No por menos el pan de la abundancia faltaría, que allá a orillas del lago hasta 12 cestos sobrarían. De los 12 escogidos, por uno fue negado. No faltó el traidor, que con un peso y por 30 monedas por este fuera entregado. Primero, con toalla y jofaina arrodillado, dio ejemplo de servicio antes de la cruz morir crucificado. Y ya cuando más amor no hubo, antes de ella ser enclavado, en el pan y en el vino quiso darse por siempre y por siempre presente en el sagrario. Todo fue aclarado cuando el Padre al tercer día lo hubo resucitado. Despierta, alma dormida, acude al memorial del altar y al tan gran tabernáculo con espíritu humilde y confiado, y de rodillas por siempre brinda la adoración diciendo: alabado sea Jesús sacramentado. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica que en la Eucaristía, como memorial de la muerte y resurrección de Jesús, es signo de unidad, vínculo de amor y banquete pascual en el que se recibe a Cristo, y como contiene a Cristo, contiene todo el bien espiritual de la Iglesia. En este sentido, en la liturgia de la Eucaristía expresamos nuestra fe y culto en la presencia real de Cristo, y fuera de su celebración, en los sagrarios o procesiones eucarísticas. Pues precisamente 10 días después de Pentecostés, desde que el Papa Urbano IV en 1262 estableciera esta festividad del cuerpo y la sangre de Cristo, es lo que hacemos los cristianos: expresar públicamente nuestra fe en la adoración y exaltación de la doctrina a Jesús sacramentado como verdadero y más preciado bien que tiene la Iglesia. El domingo de Corpus, tras la jornada de víspera del sábado, el viso despierta vestido con sus mejores caras para recibir en sus calles al Señor. Adiós Eucaristía. Con su cara recién lavada y recién peinada, a las claras del día amanecerá la alfombra de mucha verde y fresca, dispuesta en las calles como humilde tapiz para los pies del Señor. El rojo, el color del día, como recuerdo
precioso acontecimiento del paso del Señor recogido en el libro de Éxodo que en la liturgia del Jueves Santo nos ofrece la Iglesia en la primera lectura. El rojo en semejanza de la señal que Dios dio para salvar los suyos, en las lampas y dinteles de las puertas pintadas con la sangre del Cordero Pascual ofrendado. Colgaduras de brocado y damasco rojo más actuales, colchamorunas y aquellas otras de crochet urdidas por las abuelas, con sus manos huesudas resaltadas por la epidermis ya reseca por el paso del tiempo, y que con amor tejieron para rasguar de sus nietas al calor de la copa de cinco con su gusema en invierno, o sentadas en la sillita baja de Mega en el fresco de la carrera, o bajo la vela del patio rodeado de macetas previamente regados, en las tardes de verano, oyendo en el transistor la novela de Lucecita, mientras también se nos daba el lado del ritual su café mirado. Colchas tejidas con la madeja de hilo de la tritanga o la esencia, que en la perspectiva de mi madre se podía encontrar por miles los metros de cabo que se vendieron y que aún quedan y se conservan en muchas casas con joyas, y que en el día del cuerpo sirven para vestir y encarnar las calles que serán como sagrarios católicos a Dios mismo en su festividad. Tampoco faltarán en los balcones esas sábanas blancas blanquísimas, unas decoradas con randas y otras bordadas por aquellas mocitas en su bastidor de madera, tras haber aprendido muchas de ellas en las vacaciones de verano o durante las tardes del año del arte del bordado en casa de Carolina Ringo. No le faltará el viso tampoco, a modo de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, las preciosas macetas de geranio, listas, helechos y hortensia en las aceras, así como la algarabía de niños que han recibido por primera vez a Jesús sacramentado ante el paso del niño Jesús, y los que ya con cintura ceñida y costal calado se sienten mayores en esa jornada como costaleros bajo la marihuana. Algarabía que es toda una esperanza social y eclesial, en la que muchos de ellos serán herederos y también continuarán con esa piedad popular. Ofrezcamos la oportunidad y no privemos la ocasión de dar a conocer a Dios a nuevas generaciones. Dejemos que los niños se acerquen a Él. Dios, que es también la razón última de esta tan exultante, efervescente y patente piedad popular que irremediablemente tiene que pasar, mantenerse y sostenerse por y en la Eucaristía, el Evangelio, el Catecismo y la Eclesialidad. Esta manifestación de nuestra rica religiosidad popular va más allá de un círculo o asociación de tradición cultural. Que la herencia recibida la hagamos crecer como los talentos confiados al criado fiel y no lo derrochemos como lo hizo el hijo pródigo. En los altares, el pan y el vino, y pequeños haces de espigas y racimos de uva, especies que siguen significando la bondad de la creación, y por eso en el ofertorio damos gracias al Creador por el fruto de la tierra, de la vida y del trabajo del hombre. Pero hablar de pan en el viso. Aquí sabemos mucho sobre ese alimento básico y universal, tanto por sus panaderías como por sus recoveros y recoveras. También en la casa, a esas hogazas que se guardaban en su palera en la alacena, o en el cajón de aquellas antiguas mesas de madera, se le tenía hasta un respeto y un valor. Y cuando se ponía el pan en la mesa y se tuteaba, se decía: niño, con el pan no se come. ¿En qué panadería del viso se podría haber amasado el pan ácido pascual con la harina obtenida de esas espigas como fruto de nuestra fértil vega, que como patera se extiende a los pies del viso, franqueada entre el Alcor y la Sierra Sur, y dentro abajo de los peregrines? Trigo papel, mara o anta, cultivado, secado, trillado, lentado y seleccionado con esmero en los contigos ranchos de las escasetas, y molido, muchos de ellos, en el antiguo molino de Manolo Alberti, en el Taulete, y ya por la era moderna, en la extinta purificadora de Salvador.
A buen seguro podría haber venido de Humado, la que fuera bodega de bonito negocio en nuestra localidad. He conocido muchas procesiones de toros, desde la de antaño, pues tarde o mañana, a las actuales de domingo, también matutinas y alguna que otra vespertina, con paso y custodia hasta por distintos motivos, tanto pasados como el más reciente, sin alta, solo palpario, con música y sin ella, con y sin anuncia, hasta suspender la procesión por lluvia, la más reciente por la pandemia COVID y la de este año, el sábado. Sea como fuere, solo Dios e Eucaristía es lo único inalterable. Se podrá perder una imagen por accidente o profanación. La podremos sustituir por una réplica exacta y nada será igual. Pero si se profana un sagrario, cuando se repara o se inaugura uno en un nuevo templo, en la hostia santa y pura, sigue estando el mismo Jesús que se quedó entre nosotros en la última cena hasta en el templo más recóndito de la cristiandad como culmen y expresión de su amor. Lo mismo, hasta es por eso por lo que la real presencia de Jesús sacramentado ha sido y es hasta objeto de ataques o burlas. No pocas veces hasta de mal gusto, viviente, chabacán y facilona, amparadas en burdas expresiones justificadas en una irracional y mal entendida modernidad, humor y libertad de expresión, queriéndola ridiculizar al igual que a otros iconos de emociones, vocaciones u otras figuras de la Iglesia. De todos es conocido, a modo de ejemplo, el uso frívolo que se hizo de la última cena en el acto de inauguración de los Juegos Olímpicos celebrados en Francia el pasado año. El de la pasada campanada de fin de año en la televisión pública española, con el Sagrado Corazón, o el más reciente con la aparición de Donald Trump, revestido de papa en los días previos a la celebración de este último cónclave, que como bien pudiera haber dicho a propósito de esto Rodríguez Buzón, con una expresión muy del viso, tontería lo habrá, pero como tú ninguno amigo. Libertad de expresión y humor, que cuando se usa como argumento para provocar la ofensa, no cumple con su función. Cuando menos resulta triste y de pobreza intelectual y personal, tener que servirse de algunos de la burla a los sentimientos religiosos cristianos, por cierto, siempre los mismos, para buscarse protagonismo desde la negación o ridiculización de Dios. Este es el modelo de sociedad sectaria, rencorosa y excluyente que deseamos para generaciones futuras. Una sociedad en la que para poder hablar libremente, incluso de Dios, tengamos que mirar previamente a nuestro alrededor o hacernos susurrar. Si nuestra sociedad tiene la piel muy fina, para que cualquier chiste o ocurrencia gráfica pueda ser rápidamente calificado de xenófobo, machista, racista, homófobo e intolerante, pidamos y exijamos también el debido respeto y tolerancia para los que desde un ejercicio de libertad y creencia en religión creemos en Dios y practicamos nuestra fe cristiana ante esas actitudes que pretenden hacerse grandes en el intento de intimidar a los cristianos y empequeñecer a Dios. Que abra nuestro corazón, tengamos y sintamos la alegría y la admiración ante Jesús sacramentado en el sagrario, en la misa o en el monumento del Jueves Santo, que como cuerpo de los olivos acompañemos a Jesús también en su agonía, mientras otros duermen o sigilosamente buscan su cautiverio y muerte. Jueves de rojo, negro, respetuoso, con elegantes mantillas en la más pura tradición española de visita a los sagrarios y monumentos. Dios es amor. Y en la custodia que cierra el cortejo procesional, pasa en ese bonito recorrido por nuestras calles el mismo Jesús que recorrió Galilea, Samaria y Judea. Dios verdadero en su plenitud total, sin túnica ni vestidura de ricas telas, sin ornamentos ni bordados, simplemente Dios verdadero, velado en las especies eucarísticas. El mejor de los nacidos, como lo dice la saeta, en toda una síntesis teológica de fe popular. El Señor pasa, día a día sigue pasando. Igual que a los discípulos de Maús, también se pone a nuestro lado,
aquel que retando a Newton rompió la ley de la gravedad y anduvo volando. Lo mismo que fue un Masterchef genial, con muchas estrellas, pues con solo 4 panes y 2 veces sació una multitud. Gran químico al convertir el agua en vino. Y qué decir como fiscal en cuanto al perfeccionamiento de la ley del mandamiento del amor. Jesús también fue un gran médico que curó enfermos y un gran pedagogo que con una simple parábola daba toda una clase magistral. Hasta en la transfiguración sorprende a los presentes con una nueva imagen. Ese mismo Jesús tiene también a diario una procesión silente y discreta cuando pasea de forma anónima por nuestras calles buscando también las casas de los enfermos e impedidos. Como cuando atendió a la llamada del centurión, acudió a la casa de Marta y María o de Zaqueo. La Eucaristía, pues, trasciende el altar y el sagrario. Se hace presente y se materializa tanto en una acción contemplativa como operativa. Porque si en las religiones antiguas de Grecia y Roma el hombre se hace Dios, en el cristianismo Dios se hace hombre y busca al hombre con ardor por mucho que quieran hacer creer que creer en Dios, en nuestro Dios Trinidad, es en tanto un infantilismo como una actitud impropia de una sociedad moderna y avanzada. A tenor de esto, el Papa León XIV nos dice: hoy son muchos los contextos en los que la fe cristiana se percibe como algo absurdo, propio de personas débiles o poco inteligentes. Contextos en los que se prefieren otras seguridades distintas a las que ella propone, como la tecnología, el dinero, el éxito, el poder o el placer. Reconozcamos a Cristo en la Eucaristía, al igual que el centurión al pie de la cruz, cuando en el momento de entregar el Hijo su espíritu en manos del Padre, destocándose de su cargo, en señal de respeto, dijo: verdaderamente, este era Hijo de Dios. Demos testimonio de la fe gozosa en Jesús Salvador. Dios es amor. Y sigue igual que lo fue en su vida pública, encontrando piedras en el camino con demagógicos razonamientos y conductas, desde una distorsionada confesionalidad o laicidad, donde se ridiculizan tradiciones, se atentan en ocasiones impunemente en nuestros templos, se maltratan o hacen mal uso de nuestras devociones, con representaciones que emulan a imágenes devocionales, se hace lo posible por eliminar capellanes en los hospitales, programas religiosos y misas en la televisión pública. A pesar de todo, nuestra fe es y tiene que seguir siendo de brazos abiertos, como el amor en la cruz. Fe que no es ni intolerante y menos aún excluyente hacia otras confesiones, con la que es capaz de establecer un diálogo sereno y respetuoso en favor del ecumenismo. Pero si está cansada, le molesta, le duele, le entristece, que no se le respete. Dios se hizo hombre y hoy desde aquel Pentecostés sigue necesitando de hombres y mujeres que lo testimonien. Dios desde nuestras realidades precisa que seamos su rostro, imagen del Dios de Eucaristía, y en esa iglesia confiada a Pedro, hasta en sus errores más abominables, descubrimos cómo esta institución no es y va mucho más allá de una invención humana. Es obra del mismo Dios único y trino, que la sostiene, anima, acompaña, defiende y la hace crecer, porque solo Dios es capaz de brotar en tierra árida. Dios es amor, porque es el Cristo de la última cena, el Cristo del amor que no tuvo trono ni servidores, y que al pasar sacramentado por la amargura, revive de nuevo aquel episodio de la huida a Egipto, suceso que también permanece en el soberano de esa obra silenciada y no menos real memoria histórica. Un nuevo Gómez con su guardia herodiana buscó el 21 de julio de 1936 a Jesús en la hostia santa y pura para darle de nuevo muerte con su profanación. Guerrero, a modo del siervo pueblo confiado de José, se encargaría de dejar a salvo al hijo y a su madre
lugar, improvisando un pobre humilde, pero digno y seguro sagrario camerino. De nuevo en los acontecimientos, sangre derramada de inocentes, ante la que Dios continúa gritando, al igual que ante la de Abel en manos de Caín, cuando detuvo el brazo de Abraham, o la matanza de inocentes mandada por Herodes. Hoy día, desgraciadamente, y parafraseando al difunto Papa Francisco, seguimos conociendo mártires de Roma, como en Siria, en Nigeria o en China, y que no abren portadas ni son noticias porque esa sangre, también humana, no produce rentas políticas o económicas ni dan pábulo a programas de prensa rosa. Sin embargo, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo Jesús. Jesús, que después de ser cautivo por nuestra redención, abrirá los brazos de la cruz que porta el Nazareno hasta el Calvario, desde la casa de Cedario, para que desde la capilla, en su vera cruz, muera por misericordia del amor, en ese leño que es un molino a la cercado, y que quedará enhiesto como en los signos vinces en el monte Calvario, tras ser defendida su buena muerte, y que reverdecerá triunfante en mayo, como glorificado arco cubierto de romero. Dios es amor, que recorre el sacramento admirable por nuestras calles en la bonita mañana de Corpus, favoreciendo nuestro entorno y el encuentro con Él. Su discurrir por Conde de Castellano evoca desde la fuente del Concejo de los Sardinas y la tarjeta de Corinta, por la cara lateral del ayuntamiento que muere en el pilón de la puerta abajo, nos evoca a la piscina de Siloé. Estanque donde aguardaba el ciego y se introdujo a lavarse los ojos después que el Señor se lo hubiera juntado con barro y saliva para ser curado de su ceguera. Y nosotros estamos también esperando y aceptamos que el Señor abra nuestros ojos, o ni siquiera lo llegamos a ver. ¿Tenemos realmente una fe ciega y sincera? ¿O más bien es ciega nuestra fe? ¿Llegamos a ver y reconocer a Dios en nuestra vida y acontecimientos, o es un ser desconocido y extraño? Necesitamos, como aquel invidente, dejarnos tocar y abrirnos los ojos por el Señor, para primeramente vernos a nosotros mismos, nuestras propias vidas que tenemos en nuestros ojos. ¿Qué habilidad tenemos para desde nuestra ceguera ser capaces de ver hasta la mota de polvo del otro? Necesitamos que el Señor nos sane esa miopía, dejándonos quitar por Él los ojos del alma. Que la luz de Cristo nos dé la posibilidad de acceder a una comprensión más profunda de nuestra realidad. La amenaza de nosotros mismos va más allá de la oscuridad física. Está en la ceguera espiritual que nos impide ver el amor de Dios y sus valores, pudiendo incluso dar lugar a nuevas formas de opresión, aún por los avances del progreso. Y qué decir por su transcurrir por la plaza San Cristóbal Guerrero y convento, donde recordamos toda una larga historia de la oración. Desde el siglo XVII hasta más de mediados del XX, el enclave fue testigo de la vida de 3 comunidades religiosas: los mercedarios, las trinitarias y las teatinas. Que de rodillas el Señor ante el sagrario que escribiera alemán, cuánta adoración tributaron a Dios Eucaristía. Evoquemos, roguemos e imitemos también a San Manuel González, quien fuera promotor incansable de la adoración eucarística y obispo de los serarios abandonados, para que aumente nuestra fe y nos abra los ojos y el corazón ante la real presencia de Jesús sacramentado. Iniciando real, tenemos también una evocación profunda del Señor que nos sugiere el edificio del actual archivo municipal, en su origen antiguo Pósito, lugar donde se guardaba ese bien preciado del grano. Ahí el caso de la custodia nos hará presente la escena evangélica de la unción en Betania, con el caro perfume de nardo puro. No voy a ser otro. Derramado sobre los pies del Señor en casa precisamente de un leproso, Simón, y se produce el escándalo de los presentes. Se podría haber vendido y dárselo a los pobres. Aún hoy esas palabras resuenan no pocas veces de forma demagógica, gratuita, alegre, popular, recurrente, por mucho sobre los bienes de la Iglesia. Porque no se vende el Vaticano, mantos, coronas, sedes triunfales o cualquier otro tipo de patrimonio de la Iglesia para dárselo a los pobres.
pensamiento populista y de darse impresa como si eso fuera la solución al problema o la única institución sobre la que recayera la grave responsabilidad de erradicar la pobreza y otros viejos problemas de justicia social. Ante esto, ¿dónde está el principio de reciprocidad de que plantean esta proposición? ¿Y por qué nos proponemos también meter el Museo del Prado, la Biblioteca Nacional, el Archivo de India, la Alhambra, por ejemplo? Y aumentamos la bolsa de pensiones, subimos las prestaciones a la sanidad, educación, desempleo, beca, vivienda, entre otras muchas carencias. Creo que sin soberbia, orgullo ni vanidad y por justicia deberíamos de recordar a nuestra mano derecha lo que hace nuestra izquierda, porque el silencio en no pocas ocasiones oculta la realidad de ese Jueves Santo como verdadero 14 de febrero, en los comedores benéficos, orfanatos, centros de acogida, hospitales, colegios y muchos otros servicios que presta la Iglesia en sus diversos carismas y ministerios, en sus distintos grupos, haciendo frente a una auténtica política social efectiva dentro y fuera de nuestras fronteras, más allá de tantos programas de las administraciones públicas, de despachos perdidos y dormitando en una inoperante etapa burocrática y verborrea populista, descargando sobre la Iglesia lo que también los poderes públicos quieren como grave responsabilidad hacia los más desfavorecidos y necesitados. De ese reproche por el acto de relación al Señor vino la gran enseñanza. A los pobres los tendré siempre. Pobreza que no se limita a la tenencia o acopio de bienes, sino a aquella otra que sufren otros tantos que viven hasta sin esperanza, o tienen sus riquezas depositadas en unos bienes que son hasta la ruina de su vida, como nos cuentan los relatos evangélicos del joven rico o el rico en un lobo. Acción caritativa que brota desde ese ardor flamígero que desprende, contagia y es ejemplo de la vocación que representa la estatua que preside y da nombre a la coqueta plaza del Sagrado Corazón. Bajo el reloj, antaño marcaba el tiempo del pueblo, con el sonido templado de su campana, el bonito y entrañable azulejo de la Inmaculada, la que procesiona recientemente en segundo lugar en el cortejo procesional y abriendo paso a Jesús como a la boda de Cana, donde podemos decir se origina el lema a Jesús por María. La Virgen Inmaculada, primer tabernáculo, arca y sagrario de Dios hecho hombre y que hoy entre nosotros, gracias a ella, adoramos en la Eucaristía. La que nos preside gloriosa ya en la tierra coronada, pero que primero tuvo que padecer los dolores. La que nos dio el amor desde su amor a Dios. Amor que es fruto de la humildad. Humildad que no es sometimiento, sino una actitud expresada desde la libertad. María, en sus dolores, la madre llena de aflicción, fue humilde desde su libertad. Oyó, dudó, confió y acogió la propuesta de la encarnación desde su libertad, porque el proyecto divino le fue propuesto que no impuesto. Desde su hágase en mí, María será el lienzo blanco en el que Dios dibujara el nuevo Adán, el silencio para que se oiga Jesús, en la Virgen de los Dolores, en su corazón lacerado y 7 veces traspasado, en su llanto apenas percibimos un sutil sollozo. Ni su llanto siquiera es estridente, para dejarnos oír a su Hijo, dejárnoslas como madre. Si Eva fue la negación, María es la afirmación, el sí rotundo, el primer portal y cuna del Salvador. Huerta fértil donde Dios plantó la semilla del Redentor, la hortelana que cuidó del fruto de la salvación, acémila y recovera de la fe, alfahar del jardín de Dios, tierra de virtud, primer cáliz y patena, laurel y jazmín del puerto divino, árbol del granado de la iglesia, pozo noria, alberca, pilón inagotable del agua fresca de la gracia, parra fecunda y valle de lágrimas, con la que regó el acostado puerto del Calvario y que nos extiende su mano para ofrecernos su pañuelo empapado de muchas lágrimas risueñas, tanto de generaciones pasadas, presentes y las que vendrán, porque el dolor y la cruz están ahí, y la Virgen de los Dolores y su pañuelo también lo estarán. Pañuelo que, como dice la saeta tantas veces cantada por Pepe de la Bombona o José Germán, como una pena tan grande cabe ahora en un pañuelo tan chico. Ahora, por su protección, su amparo, su consuelo,
meses de ancianos. De distintas formas se visibiliza en los que allí residen aquellas palabras de consuelo. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. A esos ya cansados y muchos en la postrimería de su vida, la mirada y el signarse ante la custodia donde fijan sus ojos y la oración que adivinamos entre sus labios es como ese gesto de la morroísa que entre el gentío extiende su mano para alcanzar siquiera el filo del manto buscando su sanación. O como aquel centurión que lleno de fe le basta solo una palabra del Señor. Simples y pequeños gestos tan necesarios para el consuelo y la alegría de quienes ya con poco les basta. Hasta un simple abrazo, un beso, una visita o un ratito de compañía, en el mejor de los casos, es algo bien preciado. Toda una fortuna y causa de alegría, como quien halló el tesoro escondido con la moneda perdida. Será en Rosario donde se hace una tribuna en el Callejón de la Paz, para ver pasar al Señor, o incluso oírlo en la capilla, que con su trazado cuadrangular con pilares y arcos, igual que su toquito patio de arquería, nos rememorará la sinagoga donde Jesús, ante la sombra de todos, desarrollando el rollo del profeta Isaías, lo leyera y proclamara que se había cumplido aquella profecía. Ese mismo que causó el asombro de los presentes es el que continúa calle arriba. Y en su caminar también nos preguntará: ¿y ustedes quién decís que soy yo? ¿Qué decimos nosotros en nuestro ambiente con palabras o hechos de Dios? ¿Estamos con Él y en Él? ¿O según las circunstancias llevamos preparado el verso, las 30 monedas, nuestro no lo conozco, o la huida sigilosa? Dejando la capilla, el rigor del sol empezará a acompañar la comitiva Rosario arriba, evocando el discurrir del éxodo tras la huida de Egipto, durante esos unos 40 años de travesía por el desierto del Sinaí, hasta retomar de nuevo la tierra prometida de Canaán, tras ser liberado de la esclavitud de Egipto al paso del Mar Rojo. En nuestra historia actual sigue habiendo también nuevos éxodos buscando la salida desesperada a viejas esclavitudes de falta de libertad, miseria, pobreza, marginación, guerras. Éxodos que con ilusión y promesa no siempre verdaderas buscan un maná necesario atravesando el extenso desierto salado del Atlántico y el Mediterráneo, abandonado a la deriva por nuevos y falsos Moisés que buscan sin escrúpulos suculentos réditos de aquellos que la desesperada y con suerte llegan a las costas en busca de una nueva aventura que en poco nada cumplen con las promesas y con suerte a la promesa en la que los cientos de inmigrantes se convierten en esa especie de nuevas tiendas del encuentro, luego en pocas ocasiones, hasta de condiciones dignas. El regalo del sustento del maná al pueblo israelita en su travesía del desierto en busca de la tierra prometida, tras la huida de la esclavitud de Egipto, junto al milagro de la multiplicación de los panes y los peces, de dar de comer a una multitud, también se hará realidad. En el día del muerto también se instalará un altar en la puerta del hogar de Cádiz. Los otros días del año, gracias a las aportaciones de colectivos religiosos, civiles y personas de bien, se hace posible que de esos solo 2 panes y 5 peces se produzca el milagro de asistir a los que están esperando para satisfacer sus necesidades más básicas. Seres humanos, cada uno con sus miserias, necesidades, historias y dolores personales. Ese es el otro altar que tiene esta institución eclesial durante el resto del año. Distintos monumentos, otro exorno, pero un mismo mandato de amor al prójimo. Más allá de la posición moleste desde como lo miremos, la acción es una eucaristización de la sociedad porque brota, emana y se sostiene en el hecho del servicio realizado y encomendado por el mismo Cristo en la cena pascual y en el mandamiento de la luz. En su fachada, solo un azulejo con 4 corazones que enmarcan la cruz. El amor en la cruz, con sus 4 puntos cardinales, simbolizando la infinitud y universalidad del amor de Dios. El paso por calle Iglesia nos dará la oportunidad de estar subidos en la barca de Pedro cuando se desata la tempestad y Jesús duerme, ofreciéndonos el suceso una preciosa figura de la Iglesia. Los apóstoles eran expertos en navegar,
violencia se desata en el lago es el símil perfecto de nuestra vida espiritual, individual o social, y de la propia realidad eclesial en la que tanto creemos que somos eternos navegantes. Tenemos que recurrir a Dios porque hay veces que solo con nuestras propias fuerzas, con nuestra propia autosuficiencia, corremos el riesgo de hundirnos y terminar naufragando. De ahí que ya en la plaza Padre Nicasio resuene entre aquellos que lo conocimos su invitación continua a la adoración eucarística, el rezo del Santo Rosario y a la veneración confiada a la Santísima Virgen. Tres experiencias y prácticas espirituales que nos recordaba don Nicasio, vitales para nuestra vida de fe. Invitación que hoy cobra aún más fuerza por la necesidad que hay de confiar en el Señor y la Virgen, como los que estaban durante la tempestad en la barca. Es exigente tener experiencia de Dios, de Eucaristía, del amor de los amores, porque de lo que se llene nuestro corazón, rebosarán nuestros actos. Hagamos del sagrario un nuevo monte Tabor, donde podamos decir, Señor, qué bien se está aquí. En una sociedad en la que casi regalamos en las redes sociales nuestra vida, nuestra intimidad, proyectos, amistades, problemas, preocupaciones, alegrías, a muchos que ni siquiera somos ni significamos nada para ellos, olvidando a quien realmente es nuestra roca y nuestro regalo. La lámpara roja del sagrario sea como faro de navegante, brújula y carta náutica en las noches oscuras del alma, la luminosidad del ángel que nos invite a la adoración como en el anuncio en Belén, lo hicieron en el portal aquellos primeros adoradores. Encontremos en el sagrario la luz que sea fuego purificador, que transforme, alumbre y nos caliente. Avivemos la llama vacilante de nuestra fe y la de nuestros hermanos. Debemos hacer nuestro el salmo y confiar nuestra vida al Señor, que es realmente nuestro pastor y en Él nada nos falta. Urge la necesidad de la intimidad con el sagrario. Postrarse ante Él es experimentar la admiración como Moisés ante el estar viendo. Admiración ante Dios, ante un amor total que no se consume y del que nuestra fe tiene necesidad para ser alimentada, sostenida y animada, porque tiene que ser algo viva. La Eucaristía es como la parábola de la casa sobre la roca. Quien come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna. No podemos caer en una anorexia eucarística, una fe no alimentada. Es, como dice el profeta Jeremías, como cardo en la estepa que nunca recibe la lluvia, habitará en un árido desierto, tierra salobre e inhóspita. Las grandes acciones de la Iglesia van parejas a la oración y a la Eucaristía. Volvamos la mirada a la Iglesia primitiva e incipiente, la judeocristiana, que se reunían para la adoración y fracción del pan. La última cena, en su aparente sencillez, tiene una doble dimensión que supera todos los límites y es una fuente inagotable que se actualiza en la historia, la dimensión espiritual y la social. La primera alimenta a la segunda y por eso la dimensión es el resultado de la expresión del amor de Dios que va más allá del puro sentimiento de solidaridad humana. Ser solidario es plausible, pero actuar desde y por amor a Dios es la expresión de la fe como verdaderos hijos de Dios. Llegados ya a Manuel Brotán el campanero, el cortejo se dispone para abrir paso al Señor y rendirle con cirio, vara y estandarte participantes en la procesión respeto a su paso. En la lonja, como púlpito abierto al pueblo y bajo el repique de campanas, tras la retirada del viril de la custodia, el Señor dará paso a su bendición al campo y a su gente, a todos, sin distinción, a los presentes y a los ausentes, a quien lo acoge y lo rechaza, alzando el sacerdote al Señor y dibujando en el aire la señal de la cruz, mientras en acto de adoración, con el gesto de rodilla en tierra, se cumplirán las palabras del Salmo. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Esa es nuestra fe. No tenemos esperanza en un muerto, ni menos aún en un muerto ilustre. De un finado
memoria su pasado, lo que fue, que ya ni es ni podrá ser. No se actualiza, no aporta nada nuevo, pero Jesús vive, es, está, se actualiza en la historia, va por delante, nos acompaña y da sentido a nuestros acontecimientos. Lo vemos y sentimos cuando está y hasta cuando se le hace ausente. Hasta en la ausencia sentimos la necesidad de su presencia. Por eso, 21 siglos después de su encarnación, nacimiento, predicación del reino, muerte y resurrección, el hombre cristiano sigue repitiendo aquellas mismas palabras y gestos con la seguridad que, pronunciadas por los sacerdotes, siguen teniendo el mismo efecto que en aquella noche del 14 de Nisan produjeron las palabras de Jesús. 21 siglos después seguimos sin entender el misterio, pero 21 siglos después los cristianos seguimos acercándonos a la Sagrada Comunión porque tenemos la certeza que ese pan y ese vino son mucho más que esas dos especies cotidianas, viviendo y sintiendo desde la fe una verdadera presencia del Señor entre nosotros. Nos llena el alma de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Volviendo al inicio para ir dando por concluida esta exaltación, retomo los versos que no me daré. ¿Qué tengo yo que mi amistad procura? Para dar gracias a Dios. Gratitud por el año de gracia y bendición, sobre todo, por lo que para mi familia, de forma especial, ha supuesto el regalo de una nueva vida en el seno de la misma, con el nacimiento de Javier. Ese tesoro de la vida que se nos regaló el primer día del seminario de la Virgen de los Dolores y llevó al piso, a su casa, el domingo de Pasión, domingo de Pregón, bajo los acordes, la amargura. Y fue recibido en el seno de la Iglesia el 3 de mayo, día de la cruz. Toda la esperanza que encomiendo en las manos de la Santísima Virgen. Gracias también por esta exaltación, por la que tanto he disfrutado, por haber sido otra más y nueva ocasión para acercarme, sentir, contemplar y crecer más antes en el Señor. Gracias también por los nuevos ministros que nos han ordenado, en especial por Lucas y Manuel. Así que antes de que cierre y quede también ya reservada, ofrecer al Señor esta gratitud desde la alabanza del desagravio tan necesaria hoy que con fervor rezamos antes de la reserva de esa augusta presencia sacramental. Bendito sea Dios en nuestra palabra, cantos, himnos y oraciones. Tras la custodia, el sagrario y el altar, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, honores y alabanza en la oración eucarística de rodillas ante el sagrario y a los adoradores. Bendito sea Jesús y su sacratísimo corazón, ante quien todas las rodillas se doblen en el cielo y en la tierra con santo ardor y fervor. Bendito sea Jesús y el santísimo sacramento del altar, en la hostia pura y santa, en su real presencia, eterno maná. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, aliento de vida, luz de la Iglesia y guía de los santos. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima del Viso Patrona, y en sus dolores, huerta fertilísima. Bendita sea su santa y inmaculada concesión, rosal sin espinas, cerrado huerto y surco fértil labrado solo por manos del Creador. Bendita sea su gloriosa asunción, a los cielos los ángeles la llevaron librando del sepulcro su corrupción. Bendito sea su santo nombre, María, Virgen y Madre del Redentor, y el de su castísimo esposo, que como Abraham solo en Dios confió. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, bajo el cielo y sobre la tierra, bajo el sol, el firmamento, sobre los hombres y el poder de la naturaleza, que no hay luz que no brille, ni sobre la mesa mejor manjar que el que Dios nos da. Por eso, por siempre sea bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Amén.
párroco, Saltador, presentadora, señoras y señores, muchísimas gracias a todos por su presencia. También extiendo mi agradecimiento a los miembros de nuestro coro que han estado aquí para un año más solemnizar el teatro bajo la maestría de Emilio, organista y director. Qué mejor manera de encarar la fiesta en honor al Santísimo Sacramento que celebrando y escuchando un año más la exaltación de la Eucaristía, que alcanza ya su 30ª edición. Un acto ya de acrisolada veteranía y que estoy seguro de que se consolidará por muchos años más, porque como ha dicho el exaltador, los que estamos ahora pasaremos, pero la hermandad sacramental siempre estará ahí para tener en su horizonte más cercano el enaltecimiento que bien merece el culto al Santísimo Sacramento. Y qué mejor manera que escuchar el elaborado discurso que nos ha dedicado Fran. Fran, muchísimas gracias por los deseos, tu conocimiento, tu formación, tu compromiso y tus emociones. Y muchas gracias también por el trabajo que estás desarrollando en pos de la conexión canónica de Nuestra Señora de los Dolores. Que Dios te bendiga, muchas gracias por todo y enhorabuena. Y ahora te voy a entregar un recuerdo de este día para que siempre lo vengas